Gracias por continuar con nosotros. Como siempre es un placer recibir en nuestro espacio a ese liderazgo que viene subiendo en la política para hablar de diferentes temas. Un hombre controversial en este espacio, pero él sabe que yo lo quiero. Sus mayores problemas aquí han sido conmigo, pero de amor, ¿verdad? Rafael Paz es nuestro invitado, miembro de la Comisión Política del Partido La Fuerza del Pueblo, y vamos a hablar de muchísimos temas interesantes en esta mañana. Hola. Ana Merce, querida. Daniel, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes en la mañana de hoy, en este espacio de la democracia, Sí. de esa conversación constante donde se contrastan ideas, donde hay diferencias, donde se habla de forma transparente con la gente. Yo creo en esa forma de hacer política, Claro. en una manera genuina, en asumir posiciones también. Yo creo que el país merece saber cuáles son las ideas de aquellos que los lideran y de conversar de manera fluida. Quiero aprovechar el espacio para enviar un saludo a mi querido Geraldino González. ¡Doñera! No, lo que pasa es que la gente no sabe, Paz, que en este escenario hay un trabajo que hacer. Así es. Bajar de este escenario. Hay una relación de trabajo y de amistad que va por encima de todas las cosas. No tiene que ver una cosa con otra. A veces los problemas son más centrados fuera que dentro. Así es. Pero comenzando con me gustó esa palabra democrática del programa, de nosotros, de la conversación, de lo que te gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque de no ser así, sería imposible para ti mantenerte en todo este mundo político. Y te lo digo porque a veces he visto, soy una observadora de Twitter, no tengo el tiempo para dedicárselo a esa red social, pero de vez en cuando, en una espera médica, una espera de una cita, soy una observadora y he visto que... todo esto ya ella se tiró para aquel lado. He visto esa confrontación constante muchas veces que no solamente se puede dar en un programa de televisión, también se da en una red social, y en ese marco tú has estado a veces como en el medio, en la candela, arriba, siendo tendencia. Sí, porque cuando tú asumes la responsabilidad de encarnar un liderazgo determinado, cuando como ciudadano responsable te paras frente a la sociedad y asumes posiciones, tú te sometes al calor del debate y a la opinión de la gente. Estamos en una sociedad mucho más democrática. Antes, el freno de la expresión de la gente eran las redacciones de los grandes medios. Hoy la gente tiene la oportunidad de poder conversar contigo de manera directa. Hoy los partidos políticos también se organizan en las redes sociales y definen cuáles son sus objetivos de ataque. Como yo he asumido una voz en la oposición de manera constante desde el inicio de este gobierno, yo soy uno de sus targets preferidos. Entonces es normal que aquellos que... Sí, pero entonces tú no le estás haciendo honor a tu apellido. Mira, sí. Sí, por el debate, digo, en las Al redes. principio le hacía honor al apellido. Sí, él antes era muy tranquilo, competitividad, cuando se juntaba así como con esa gente rica que él siempre estaba como asesorando, cuando estaba en el Senado, y no solamente eso, él era un ente de paz a nivel hasta femenino, pero ya. No, pero déjame decirte, yo busco ser siempre un ente de moderación, independientemente del calor del debate político. Y eso es bueno. Además, yo he tenido que pagar el precio de introducirme en un espacio y un escenario que estaba reservado para personas que ya estaban desde hace mucho tiempo. Sí. Yo tuve la valentía o la osadía de aspirar a ser senador del Distrito Nacional a los 35 años y ganar las primarias del partido oficialista y desplazar a figuras que tenían mucho tiempo en el escenario. Te quitaste a Roberto Salcedo del medio y eso dolió. Eso fue en términos de la percepción de algunos que estaban ya establecidos en el sistema, una especie de sacrilegio. Y yo he tenido que pagar el precio de eso. Y luego entonces decidí pararme a lo interno de mi entonces organización y aspirar al comité político y ganar la posición. Y después entonces tomé la decisión cuando entendí que allí no había futuro, como lo entendí por una cuestión de principios, de visión país. Entonces, irme de esa organización y pasar a un partido nuevo en la oposición y que va en un crecimiento constante, que es la Fuerza del Pueblo, y acompañar a Leonel Fernández. Entonces, ese tipo de actuaciones, ese tipo de pasos,
me han colocado en el primer plano del debate político y eso tiene un costo y tiene una consecuencia. Y yo lo asumo con tolerancia. Fíjense que según tu reflexión, un verdadero político no entra en discusión con periodistas. Yo no me confronto, nunca me he confrontado. Hacía esa acotación hablando de Don Amable, Correcto. que mandaba a la generación nueva a mirar el liderazgo que pudo construir este hombre y no estuvo en escándalo con los medios. No hay una gente que te diga, y todos fuimos críticos de su forma de hacer política, quizás a veces de que era mudo ante muchas reacciones o provocaciones que hacemos los comunicadores buscando la reacción, y esto no le restó, todo lo contrario, yo pienso que eso le sumó, porque él siguió siendo, fue diputado, fue senador, estuvo en la liga, siguió haciendo su papel sin entrar en un dime y direte para probar o para quitar la idea que una gente tuviera de él. Así es. Hay dos elementos que son esenciales en la política. Uno es la discreción, lo otro es la prudencia. Sí. Entonces, el ejercicio político requiere que muchas veces, aún usted teniendo la razón, tenga que morderse la lengua porque no es el momento para decir lo que corresponde decir. Llegará el momento, llegará el escenario. Entonces, bueno, en ese ejercicio de la política directa con la gente, también otra de las cosas que hemos hecho es estar de cara con la gente en los sectores populares, estar constantemente expuesto a los medios de comunicación y todo eso genera una dinámica Rafael, particular. Mira, vi unas declaraciones a propósito del Twitter en las redes sociales de un emblemático dirigente de Santiago referirse al PLD como que ha olvidado a Bosch y que incluso no salió en una fotografía, no le dieron una participación. Creo que es el profesor Izquierdo, ¿sí? Ramón Ventura Camejo. Camejo. Perdón, Ramón Ventura Mi ex compañero que del es Comité una Político del PLD. referencia política de Santiago Y es una referencia a nivel de la gestión que tuvo en sus manos. O de sea, la gestión que un tuvo hombre en que sus manos. salió limpio. Que estuvo en el MAP. En el MAP. Creo que fue que Sí. estuvo. Bueno, entonces se está quejando, pero te oigo a ti hablar de que el PLD no tiene futuro. ¿Qué pasa entonces en el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo en este momento quizás No domine. no es que no domine. Nuestro enfoque no es el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no agredemos a partidos de oposición. Estamos concentrados en el gobierno. Ahora, de las expresiones de Ramón Ventura Camejo, lo que se deriva es que allí, ya en los discursos de los principales dirigentes de ese partido, la figura de Juan Bosch, el ideal de Juan Bosch, se perdió. Pero hace mucho tiempo. Bueno, pero una cosa es lo que en el fondo ocurre y otra cosa es ya lo que en la apariencia ocurre. En la práctica. O sea, en la práctica, en el discurso, cuando de los discursos oficiales se extirpa el pensamiento original que dio razón de ser a una organización, es porque ya esa organización dejó de ser lo que era. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos construido un partido sobre la base de esa visión original de Juan Bosch, un partido que se sustente en ideas, en conocimiento, en un ejercicio constante de cara a la opinión pública. Por eso tú ves que cada vez que hay un tema de interés nacional, la Fuerza del Pueblo se posiciona de manera clara y transparente. El presidente Fernández, que es su principal vocero, asume una posición en función de lo que se conversa en el partido. La Fuerza del Pueblo tiene una particularidad. La dirección política de la Fuerza del Pueblo se reúne todas las semanas. Ahorita a las 11 de la mañana tenemos la reunión de esta semana de la dirección política y allí unificamos criterios sobre los temas nacionales y definimos una línea partidaria de manera democrática, transparente, participativa, y eso va perfilando un partido que responde a esa idea original de un partido que sea sensible, no a las luchas de poder, porque hay gente que se ha confundido en la política y ha entendido que esto se trata simplemente de conquistar el poder. No, de lo que se trata es de transformar la sociedad, de lo que se trata es de buscar reivindicaciones para los sectores sociales, mejorar la condición de vida de los dominicanos, ejercer la representación del país en foros internacionales de manera tal que esté alineada con los intereses estratégicos del país. De ahí se deriva lo que he venido diciendo en distintos espacios. Una persona que no domine la historia dominicana y la historia global,
que no maneje las relaciones internacionales, que no entienda y no tenga una visión sobre la economía, que no domine los temas productivos del país y que además no tenga una idea clara del estado de las reformas institucionales y de la burocracia del Estado, no puede ser presidente de la República. Entonces, Sí, pero Paz, yo entiendo esa parte perfectamente, pero la verdad es que como el mundo, el electorado ha cambiado. O sea, cuando vemos a un joven, ¿qué le importa la historia? A un joven no le está importando la historia, no le está importando... A un joven no le está importando nada. No le está importando nada. Lo que le está importando es el facilismo. Entonces, y ahí veo yo un choque con Leonel Fernández, un hombre al que yo respeto mucho por la trascendencia que ha tenido, la preparación que ha tenido, pero no veo que su discurso conecte con ese joven de hoy, que es el que va a decidir las elecciones. Y anótale a eso, Paz, que es quizás lo que el presidente Fernández debería evaluar. Ese joven de hoy que decide no conoció su gestión de gobierno. No ha hecho clic hasta que no se lo vendan con la gestión de gobierno. Te voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo llegué a la capital, yo llegué odiando a Balaguer. Yo crecí en un hogar PRDista. Mi papá me enseñó a decirle tío a todo el que llevaba el Sánchez Baré, porque los cotuizanos era un pueblo PRDista en ese momento. Y cuando yo llegué aquí, yo fui un día donde mi mamá y le dije, oye, pero Balaguer no era tan malo como a mí me dijeron. Porque yo comencé a ver lo que Balaguer había hecho. Realizaciones, ¿verdad? Esa lo hizo Balaguer. Mi mamá entonces comenzó a contarme el conflicto cuando se iba a ampliar la 27, que hubo un lío con la Churchill, y yo comencé a hacer mis ideas. Y si no hubiese existido la 27, ¿cómo lo hubiésemos hecho? O si la Churchill no fuera como... Entonces, y una serie de cosas. Sin embargo, esa generación que dice Daniel que vota, ahora no se acuerda ni fue... se monta en el metro y no sabe qué se nació, hizo Leonel. no, y nació en la época del que el presidente Fernández ya no era presidente. O nació siendo el presidente y la niñez o no le permitió conocer eso. Exacto. mira, yo digo que eso que tú señalas, si se enfoca desde un ángulo, pudiera ser real. Sin embargo, te voy a dar argumentos y elementos para que veas que no necesariamente es una verdad de perogrullo. En el año 1986, Balaguer tenía 8 años que había salido del poder. Sí, sí. La nueva generación no recordaba sus gobiernos. Ahora, ¿qué hizo Balaguer? Balaguer renovó su discurso, pero además de todo, se rodeó de una nueva generación y de personas de mucho prestigio social que le permitieron tener un call, un llamado, una apelación al pueblo legítima que lo llevó al poder. Y después nos puso a Chencho para que saliéramos a investigarlo. Sí, pero él ha dicho, renovó su discurso y yo estoy viendo a un Leonel Fernández diciendo, es para adelante que vamos. No, pero tú ves a un Leonel Fernández hablándote del metaverso, ves a un Leonel Fernández hablándote de inteligencia artificial, hablándote de la innovación como base esencial para la reconfiguración de los sectores productivos e industriales, hablándote de emprendimiento, hablándote de las últimas tendencias globales. Es decir, Leonel es una persona, y el que lo conoce lo sabe, que se mantiene permanentemente actualizado. Él quizás es el más actualizado de nuestros políticos. Y te pongo el caso, por pero ejemplo, él debe hacer lo que está haciendo su hijo. de este territorio, y qué bueno que mencionas el tema. Aquí, la representación local principal de la Fuerza del Pueblo, ¿quiénes son? Omar Fernández, Rafael Paz. Dos jóvenes. Jóvenes, lógico. Entonces, en Santo Domingo Este tú tienes a Juliana. En Puerto Plata tienes a Ivania. En Hermanas Mirabal tienes a Charlene Canaán. En San Cristóbal tienes a Franklin Rodríguez. Tienes a José Ernesto Abud, que es el presidente de la juventud del partido a nivel nacional. Creo que fue alcalde, ¿verdad? Que fue alcalde. El más joven que El fue más en su joven del momento. país. Fue alcalde. Sí. Y así te Habla vas. muy lindo ese muchachito. Bueno, si entras a las circunscripciones del Distrito Nacional, te vas a la circunscripción 3 y tienes a Aníbal Rivera, el regidor de la Fuerza del Pueblo allí. En la circunscripción 2 tienes a Francis Hernández. En la circunscripción 1 tienes a Robert Martínez. Tienes a Francisco Guillén, otro joven comunicador, miembro de la Fuerza del Pueblo y de su dirección central. Y así te vas, provincia por provincia, y se ha ido construyendo un liderazgo alrededor de Leonel Fernández, de una nueva generación limpia, preparada,
con visión, de respeto, que se ha convertido en el puente entre Leonel y esta nueva generación. Y fíjate, estamos a 2 años de las elecciones. Sí, la Fuerza del Pueblo ya tiene un padrón que se acerca al 1.500.000 miembros. Cuando arranque la campaña, cuando se diseñen las estrategias... Ese fue el que depositaron en la Junta. Correcto. Cuando se diseñen las estrategias correspondientes a la campaña, tú vas a ver a un Leonel en su imagen renovado, conectado, actualizado, No, porque vinculado. el hijo lo ha tratado de actualizar, le ha tratado de quitar la corbata, él le faltan otras cosas, vamos a tener que pelarlo mejor, cambiarle el semblante de la cara, pero no es eso, Paz. Yo no sé si Daniel y yo estamos en la misma idea, yo me refiero a que todas esas cosas que Leonel maneja, que nosotros muchos lo sabemos, incluso cuando hace sus recomendaciones de libro, cuando puede hacer un análisis que nos ayuda a nosotros quizás tener una expectativa más. Yo necesito quizás un aspirante presidencial en Leonel Fernández más llano, más aterrizado. Todos esos jóvenes que tú mencionaste han hecho clic con la población. Porque incluso ver a Omar Fernández, un joven que al inicio era lo más tímido de la bolita del mundo, ya ve esa vieja, carga muchachito en los barrios, es capaz de bailar si los jalan a bailar, está al frente de todas las situaciones que pasan. Me encantó ver su acción de trabajo cuando el aguacero, que no lo estábamos esperando, y su proyección a nivel de redes sociales, que es donde está la juventud. Pero su papá no tiene esa proyección. Su papá todavía está en una élite que vivió su gobierno o sus gobiernos, Por lo menos y lo puede percibe. valorar. Así Bueno, es que se percibe. Hay tiempo. Mira, lo primero es que nosotros somos un equipo. Y el todo está integrado por distintas partes. Cada cual tiene su enfoque, cada cual tiene su trabajo. Estamos todavía estamos en el proceso de construcción, no estamos en campaña ni siquiera, no estamos en campaña. Yo creo que lo que se ha logrado en la Fuerza del Pueblo ha sido extraordinario. Y cada uno de nosotros le sumamos a ese todo, porque somos un partido. Yo creo que esa parte es importantísima, con diversos liderazgos a nivel nacional. Ese mérito no se le puede quitar. Sí, Entonces, sin embargo, Ese mérito no le puede quitar porque el hecho de que cuando se habla de partido político, mencionar la Fuerza del Pueblo con el corto tiempo que tiene de formado es una ganancia para la Fuerza del Pueblo. Y otra cosa. Pero la Fuerza del Pueblo y el PRM es la nueva generación de partidos políticos, Sí. que está desplazando a organizaciones tradicionales de este país, llena de dinosaurios políticos que ya no aportan. Además, otra cosa, recuerda, lo importante es la renovación de las ideas. Lula es presidente de Brasil, De nuevo. De nuevo. de nuevo. Y Lula es mayor que Leonel. Sí, no. Bernie Sanders es el político de los Estados Unidos que más conecta con la juventud. Y es un hombre que llega, ¿a qué edad? A los 80 A los años. 80 debe estar llegando. ¿Qué les quiero decir? Al final, esto se trata de cómo mis ideas, de cómo mi visión de desarrollo conecta con una nueva generación. Cuando Leonel Fernández, por ejemplo, presenta RD 2044 con 1.500 proyectos de desarrollo, varios de ellos que han sido asumidos por este gobierno, como el monorriel de Santiago. Cuando se habla de construir en Santiago un instituto tecnológico parecido al ITLA, una extensión en toda su dimensión que se conecte con el aparato productivo de Santiago, estamos hablando de perspectivas de futuro. Claro, Cuando hablamos de utilizar las oportunidades que genera la realidad virtual y la realidad aumentada para generar ingresos en la juventud, eso conecta con las expectativas de un nuevo sector, de una nueva generación. Pero sin Yo embargo, creo que lo que va a terminar conectando a Leonel, o lo que está conectando a Leonel con las nuevas generaciones, es precisamente su discurso, sus ideas y su visión de futuro de la República Dominicana. A veces poco importa, digamos tú, por Dios, pero fíjense en lo siguiente, señores. O sea, a mí me gusta mucho una serie que se llama, yo no sé si ustedes la han visto, se llama Merlí, está en Netflix. Yo se la recomiendo a nuestros televidentes. El profesor de filosofía Ese hombre está loco. de tercera edad, que se convierte en el líder, en el maestro y en el guía de una nueva generación de jóvenes del bachillerato. Espérate, a ver si es el que si es el mismo. ¿Es el que se enamora de la muchachita? No,
de la estudiante, ¿no es ese? No, ¿No es el mismo? no. No, para saber si estábamos viendo la misma No, serie. por Dios. Merlí, él se enamora. ¿En qué capítulo tú vas? No, él se enamora de una profesora. Pero De una se enamoran. profesora, pero de una profesora. Sí, y No dejó de- a la esposa y toda la cosa. No, Ese fue. él no estaba casado. Él no estaba casado. Ay, Ana Mercy, No, ¿qué no, es es lo que para tú saber si estás estamos diciendo, viendo la por misma serie. Pero tú sabes la muchacha de Cotuí. a mí me Daniel, puede ¿qué es lo que gustar está insinuando Ana Mercy? Mira, Paz, antes ya el coordinador está diciendo que nos vamos. Pero tú sabes que yo estaba... ¿Para dónde nos vamos? Ya se está Ah, que ya acabando vamos a esto, sí, terminar. mira, yo estaba de vacaciones, pero uno se mantiene así buscando cosas. Y vi las declaraciones del asesor policial. Y buscando e indagando, me enteré con unos amigos que todo esto vino... Las viles expresiones Sí, de vida. lo que yo me refería al inicio del programa de este señor. Pero indagando y averiguando me enteré que la Fuerza del Pueblo ha recogido o se han agrupado una serie de ex jefes de la policía, generales, todo ese tipo de rango importante que ha pasado por ahí y se han ido con la Fuerza del Pueblo. Y que esas declaraciones que él hizo, lo que buscaban era mermar o presionar o no sé qué término usar, socavar a esos policías, militares, qué sé yo, que se fueron con ustedes, ¿verdad? ¿Tú recuerdas lo que le dijo Jesucristo a Herodes cuando le preguntó Que no que había nacido. que si él era el rey de los judíos? Dijo, Sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces yo creo que tú has delineado de forma clara cuál fue la intención de este señor. A mí me parece que eso fue una estrategia del gobierno y que terminaron dándose un tiro en el pie. El gobierno, ¿y Sí, cómo va a ser? me parece. Y yo creo que deberían cuidarse de ese tipo de acciones, porque parecería que cuando se recurre a las bellaquerías, y eso no puede ser denominado de otra forma que eso, que una bellaquería, entonces lo que hace la gente es que se indigna. Y yo creo que eso es lo que ha producido esa desacertada expresión generalista de un extranjero que además de todo tiene muy poco compromiso con la República Dominicana. Bueno, Gracias. señores, Hemos despídase. llegado a la parte final. Gracias por el tú lo has dicho, para saber si de verdad estaba haciendo mi tarea. Me gustará investigar mucho más. Bueno, y nada, me despido de ese público maravilloso. Seguimos en las calles Tú vas a de la seguir, tú capital. vas a aspirar a senador, ¿verdad? Estaba en Santiago. Es como senador que tú vienes en las próximas elecciones, otra vez, en el mismo partido. En Digo, enero, en este partido. en enero ya tomamos define una todo decisión, definimos eso. Que así sea, para nosotros saber, porque mira, yo fui la primera que te pregunté, dame esa primicia. Bien, no, Además, mira esta entrevista que en paz fue, como tu apellido. maravillosa, maravillosa. Gracias por venir. A ustedes el compromiso de reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite.